parábola del mayordomo injusto. Es importante leer cada parábola de Lucas 15 y 16 como una revelación que se desarrolla, cada una construyendo sobre las demás. En cierto sentido, estas forman una sola parábola en 5 partes. En las 3 primeras parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, el enfoque principal estaba en el Israel pródigo, el hijo que se perdió en un país lejano. Este capítulo debería ser uno solo junto con el que sigue para que podamos ver la unidad entre todas estas parábolas, porque la del hijo pródigo termina con Yahshua pasando de tratar acerca del hermano menor perdido a tratar con el hermano mayor que representa a Judá a través de las parábolas del mayordomo infiel y la del rico y Lázaro. La aplicación local más inmediata de la parábola se asemeja más a un retrato de los higos buenos y los higos malos en Jeremías 24. Los higos buenos eran pródigos que habían estado lejos de Elohim, pero que aún entonces se arrepintieron y volvieron a Yahshua y al Padre. Los líderes religiosos, que en realidad eran los higos malvados, sirven como el hermano mayor con mala actitud. La cuarta parábola de la serie entonces está dedicada por completo a los higos malos de Yahudá, ¿sí? Y por lo tanto a los líderes religiosos de Jerusalén. Se trata del mayordomo injusto, es decir, al mayordomo a quien Elohim le había confiado el cuidado de su viña que él, Yahshua, plantó en la tierra de Canaán. La palabra griega que se traduce como mayordomo es oikonomos. Se compone de oikos, que quiere decir casa, y nomos, ley. ¿Sí? Se le encomendó entonces administrar las leyes del amo de la casa en la forma en que lo haría el Adón mismo. Un mayordomo era el superintendente que administraba a los sirvientes las finanzas de la casa en representación del propietario de la finca. Ejemplos de esto serían Eliezer, el mayordomo de Abraham, ¿sí? Que está en el capítulo 15 de Bereshit, y Yosef, ¿sí? Quien se convirtió en el mayordomo de Potifar en Egipto. Y después fue vice faraón prácticamente, ¿no es cierto? Un mayordomo no poseía nada, pero era responsable de conocer la mente de su amo y hacer todo lo que su amo haría en cada situación. Quizá la parábola más sorprendente de la mayordomía vendría la semana antes de la muerte en el madero de Yahshua, cuando contó la parábola de la viña. En Matías 21, el mayordomo injusto fue descrito como un grupo más que una persona, ¿sí? Los llamados labradores usurparon la autoridad sobre la viña, el reino de Elohim, para robar el producto para ellos mismos. Incluso mataron a los profetas, finalmente al hijo mismo, para apoderarse de su herencia. El final de esa parábola muestra cómo esos usurpadores perderían su trabajo. Yahshua permitió que los líderes religiosos sí se juzgaran a sí mismos, como ya hemos estudiado en el capítulo 2 de esta serie. Esta parábola entonces sirve como un doble testimonio de la parábola del mayordomo injusto en Lucas 16. La diferencia es que Lucas 16 no nos dice específicamente qué hizo el mayordomo injusto para que lo despidieran de su puesto. La parábola en Matías 21, sin embargo, nos dice que fue a causa de que mataron a los siervos del Adón y finalmente al hijo para usurpar la viña para su propio uso. La injusticia del mayordomo. Yahshua comienza la parábola diciendo, dijo también a sus discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo al cual acusaron ante él como derrochador de sus bienes. En el Pasuk 8, como veremos más adelante, se le llama mayordomo injusto. El Pasuk 1 nos dice de qué manera el mayordomo era injusto, estaba dilapidando las posesiones de su amo, ¿sí? Del hombre rico. En esta parábola, el hombre rico es Elohim mismo, quien posee toda la tierra, como dice él mismo en Vayikra, por derecho de creación. Este no es el mismo hombre rico de la parábola final sobre el hombre rico y Lázaro, no confundan. El primer hombre rico es Elohim, mientras que el otro hombre rico se correlaciona con el mayordomo injusto que gana su riqueza robando a Elohim. La parábola del mayordomo injusto se centra en su reacción a la noticia de que estaba a punto de ser despedido.
Es de notar que al final, tanto Israel como Judá desperdiciaron las posesiones de Elohim, cada uno a su manera. El hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice Lucas, ¿no? En el país lejano. Pero el mayordomo injusto, que también era el hermano mayor de la parábola anterior, dilapidó sus posesiones en la viña misma, es decir, en la tierra de Judá. La principal diferencia es que el hijo pródigo se arrepintió, mientras que el mayordomo injusto no. Al final, estas parábolas estaban destinadas a mostrar a los líderes religiosos por qué Yeshua aceptó a los publicanos y pecadores que se habían arrepentido y regresado a Elohim, por qué comía con ellos. Esa fue la pregunta que desencadenó esta serie de parábolas. Por el contrario, las parábolas también implican que los líderes religiosos no se habían arrepentido y por esa razón debían ser reemplazados. Recordemos que a Israel, Leví y a Judá se les habían dado diferentes porciones de la viña, y a Judá se le había dado el cetro, ¿sí? A Leví el sacerdocio y a Yosef la primogenitura. Cada hijo y cada tribu se convirtió en administrador por derecho propio. Las tribus de Yosef desperdiciaron las bendiciones de la primogenitura, pero se profetizó que regresaría. Y a Judá y Leví, es decir, los hijos malvados que gobernaban Jerusalén y el templo, no se arrepintieron. El mayordomo injusto fue despedido. Los usurpadores de la viña fueron reemplazados por aquellos que darían el fruto a su debido tiempo. Por eso les digo que el reino de Elohim se les quitará a ustedes, se le dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Para entender completamente las profecías, uno debe obtener detalles de más de una parábola, porque cada una de las parábolas de Yeshua está enfocada en diferentes aspectos del mismo problema. Cada parábola también nos da detalles adicionales sobre el juicio divino que estaba por venir. Preparándose para el desempleo, él, el amo rico, lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. El rico ya había recibido pruebas de la injusticia del mayordomo. Presumiblemente el mayordomo había estado robando o haciendo mal uso de las posesiones del hombre rico. En esta parábola, Yeshua se salta cualquier audiencia o juicio y va directamente a las sentencias, y el mayordomo fue despedido. Pero primero el rico necesitaba evaluar el daño para saber qué bienes quedaban en su patrimonio. Se pidió al mayordomo que proporcionara esa información. Este mayordomo, en lugar de arrepentirse, comenzó a formular un plan de supervivencia. Lucas dice: entonces el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me destituyan de la mayordomía haya quienes me reciban en sus casas. Este mayordomo no tenía intención de arrepentirse. No cambió sus costumbres ni planeó hacer un trabajo honesto. No había otra opción sino cavar o mendigar. Seguramente podría usar su conocimiento y talento para encontrar algún trabajo que no fuera el trabajo manual. Sin embargo, probablemente no podría encontrar otro trabajo cómodo como mayordomo, porque no tendría una buena carta de recomendación de su antiguo jefe. Entonces, ¿qué plan ideó mientras se preparaba para el desempleo? Le robó aún más al rico e incluso indujo a otros a participar en su robo para que pudiera ganarse su favor. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su amo y le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu recibo, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu recibo y escribe 80. Esto no significa que el mayordomo estaba cobrando una parte de las deudas que tenía su amo. Significa que estaba cambiando los términos del pagaré. En otras palabras, tomó la nota de deuda y la reescribió, cambiando lo que se debía de 100 medidas de aceite a solo 50, por ejemplo, disminuyendo en diferentes medidas la deuda original. En otras palabras, recortó la deuda porque no estaba reduciendo en nada el total de la deuda. A su debido momento se cobraría el resto de una u otra forma, cumpliendo sus intenciones, para que cuando me destituyan de la mayordomía haya quienes me reciban en sus casas. O sea, haciendo favores que después tendrían que ser pagos de una u otra forma.
El mayordomo estaba efectivamente robando a su amo y haciendo que el deudor le pagase menos de lo que le debía al amo, ¿no es cierto? Guardándose para sí mismo, para un futuro, el resto de la deuda. Esta es una forma injusta de declarar un jubileo. ¿Por qué hizo esto? Primero, estaba tratando de ganarse el favor del deudor para poder encontrar una vivienda más tarde, una forma de vida, algo donde poder refugiarse. En segundo lugar, el deudor mismo no estaba recibiendo realmente un beneficio al reducir su deuda a la mitad, porque el administrador tenía la intención de endeudar al deudor consigo mismo. En otras palabras, el mayordomo tomó la deuda de 100 medidas de aceite y la dividió entre su amo y él. Sus libros de contabilidad mostrarían una deuda de solo 50 medidas de aceite con su amo, mientras que las otras 50 se adeudarían formal o informalmente al mayordomo. Tenemos políticos que hacen esto hoy, ¿no? Otorgan beneficios especiales a ciertos bancos, corporaciones, mientras están en el cargo, de modo que cuando dejan el cargo se les dan trabajos cómodos en esas mismas corporaciones. En otras palabras, roban el dinero de los contribuyentes para asegurarse el favor de las corporaciones cuando dejan el cargo. Esto es lo que hizo el mayordomo injusto cuando entró en modo de supervivencia. Luego viene la moraleja de la historia, donde Yahshua parece elogiar el robo en la mayoría de las traducciones. Sin embargo, debe leerse como una declaración de ironía más que como un elogio. Además, el Pasuk 9 debe leerse como una pregunta más que como una declaración de hecho. No había puntuación en el idioma griego en ese momento, por lo que toda la puntuación queda a discreción de los traductores, que no son muy favorables a nada. El amo alabó al mayordomo infiel porque actuó sagazmente, pues los hijos de este mundo son en su trato con su propia gente más sagaces que los hijos de la luz, dice una traducción en Lucas. Y a Judá significa alabanza. Shaul usó esta palabra como un juego de palabras precisamente, diciendo más bien, y a Judita es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón, en ruaj y no literal. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Y acá está haciendo un juego de palabras con Yahudita y alabanza, que significa que viene de la palabra Yahudá. La ironía de la declaración de Yahshua es que los líderes religiosos de Yahudá se elogiaron unos a otros por ser tan inteligentes con las posesiones de Elohim. Todavía hoy se creen sumamente inteligentes, habiendo creado, inventado su propia religión. Manipularon la ley para permitirse ser injustos sin violar la letra de la ley tal como ellos la interpretaron. Por supuesto, violaron el corazón que nunca comprendieron. Y luego se vieron a sí mismos como más sabios que los hijos de la luz. El Pasuk 8 entonces representa la moral de la historia, así la moraleja, desde el punto de vista de los líderes religiosos de Yahudá. Y Yahshua está diciendo que esta es su respuesta injusta a las acciones del mayordomo injusto. Pero Yahshua cuestionó a continuación: a ustedes les digo, gánense amigos con las riquezas injustas para que cuando esto acabe los reciban a ustedes en las moradas eternas. La expresión riquezas injustas es literalmente mamón de la injusticia. Esta es la expresión, así está escrita. La literal versión concordante traduce: y les estoy diciendo, hagan ustedes amigos del mamón de la injusticia para que cuando sea que falte los reciban en los tabernáculos de la era. Esta traducción es una traducción muy literal, ¿no es cierto? Es la concordante, es una traducción que es muy literal, ¿no es cierto? Por lo que no se lee tan bien como otras traducciones, es medio brusca, ¿no es cierto? Medio torpe. No obstante, traduce la respuesta de Yahshua como una pregunta, más que como una declaración de hechos. Es su respuesta a la respuesta incorrecta en el Pasuk 8, es decir, él dice: ¿deberíamos hacernos amigos mediante el uso de las riquezas de la injusticia, incumpliendo con una parte de la deuda para quedarnos en casa indefinidamente? Hay mucho en esta única declaración. Los rabinos de esa época hablaban mucho sobre el mamón de la injusticia, mamón de la iniquidad, mamón de la falsedad, falso mamón, eran expresiones muy comunes, ¿sí? En otras palabras, el motivo de la codicia causa el daño financiero que perjudica al dueño de la propiedad.
A menudo los fariseos vincularon la limosna con la idea de justicia, todavía hoy le llaman sedacá, ¿no es cierto? Y en la superficie parece que el mayordomo injusto, en cierto sentido, estaba dando limosna a los deudores, o sea, reduciendo sus deudas, ¿no? Sin embargo, el mayordomo injusto en realidad estaba regalando dinero que no le correspondía, regalando entre comillas, además no era un regalo tampoco, ya que estaba haciendo esto con el entendimiento de que obtendría un alquiler gratuito después de ser despedido, alguna forma de recibir dinero. Y Yeshua, que sabía que los escribas y fariseos no estaban arrepentidos, les dijo con ironía: adelante, sigan haciendo lo que están haciendo. Esto puede darles una vivienda indefinida en la tierra, pero ¿realmente creen que serán recibidos en la casa que llegará a través de la fiesta de Sukkot? Ustedes no entrarán. Eso es lo que les estaba diciendo. Al final, Yeshua estaba comparando la vivienda terrenal con la verdadera casa. Los líderes religiosos estaban motivados por la codicia y la injusticia, que era su problema original como administradores del Estado de Elohim. Por eso fueron juzgados. Entonces, cuando Elohim decidió despedirlos, continuaron en ese mal motivo como cuestión de supervivencia, en lugar de arrepentirse. Si se hubieran arrepentido, Elohim los habría tratado igual que al hijo pródigo. El resultado es que endeudaron a otras personas con ellos mismos en lugar de con Elohim, y así consiguieron una manera de ganarse la vida después. Aún hoy se la están ganando con esa gente, a la cual mantienen engañada con su falsa religión. Sugiere entonces ganarse la vida con la banca, donde endeudarían a otros. Pero tal injusticia no les ayudará a recibir la verdadera casa, el cuerpo glorificado, a través de la fiesta de Sukkot.